A través de las apariciones marianas, estas entidades manipulan a los seres humanos para crear puntos de adoración, reservas de energía de adoración, comederos energéticos. Estas entidades tienen reservas de energía vibracional humana distribuidas por todo el planeta según el tipo de vibración que sea, de violencia, de fanatismo, incluso de adoración religiosa. Lo tienen todo muy bien distribuido y ordenado. Cuando algún punto energético vibracional necesita ser aumentado o a veces reactivado, se crea un conflicto o una gran cantidad de estrés en el punto, a veces para abrir un portal en dicho punto o para reactivar dicho portal. Es muy complejo dicho tema. Ahora, como he dicho, me centraré en los mensajes y apariciones marianas. Los mensajes de María a menudo contienen advertencias sobre catástrofes y profecías que normalmente nunca ocurren. Las falsas amenazas pidiendo adoración a estas entidades para evitar que sucedan catástrofes son un tipo común y bien documentado de comunicación arconte. Estas entidades se hacen pasar por seres divinos, seres benévolos, que piden adoración, oraciones, penitencias, sacrificios, ayunos, prácticas que hagan sufrir de una manera o de otra a la pobre víctima y que a través de efectos especiales atraiga a las multitudes para crear puntos estratégicos, santuarios, lugares donde estas entidades tendrán alimento perpetuo. Las apariciones marianas en general no distan mucho de las aglomeraciones de personas en obeliscos, plazas, iglesias o estadios de fútbol u otros deportes, es decir, buscan que en ciertos lugares y momentos haya una acumulación de emociones de las que se nutren y utilizan, y en el caso de las apariciones es tanto de lo mismo. Pero tienen que buscar una excusa para esas aglomeraciones emocionales fuera de las ciudades y que luego se convertirán en lugares de peregrinación. Uno de los mejores ejemplos de cómo actúan las entidades arconte para crear puntos de adoración, comederos energéticos, mediante las apariciones marianas es el de Garabandal. La historia es la siguiente. En un pequeño pueblecito de Cantabria, en San Sebastián de Garabandal, 4 niñas de 11 y 12 años vivieron una serie de apariciones de la Virgen María previa presentación por parte del Arcángel Miguel. No es casual que siempre se presente un supuesto arcángel como emisario. La primera aparición fue el 18 de junio de 1961 y la última fue 4 años después, el 18 de junio de 1965, y entre medias dejó 2 mensajes. Desde el principio se ha dicho que Garabandal es la segunda parte de los mensajes de Fátima, otro montaje organizado por los alienígenas controladores para crear puntos de adoración, comederos energéticos. E incluso el propio obispo de Fátima, Monseñor Joao Pereira, afirmaba que la Virgen se despidió en el último mensaje de Fátima con la frase «Hasta San Sebastián de España». Estas apariciones conectan directamente con la entidad Ishtar, Isis, que es la entidad que se alimenta principalmente de dichas adoraciones. Es una entidad muy autoritaria, le gusta jugar con las mentes de los humanos, dando profecías sobre catástrofes y finales del mundo que nunca se cumplen, y cuando se cumplen es porque ellos las provocan. Esto lo hacen para mantener a la gente en tensión, con miedo, y de esa manera recibir adoración y sacrificios para que dicho castigo no llegue. El primer mensaje de estas entidades, haciéndose pasar por un ser bondadoso, fue dado el 18 de octubre de 1961 y dice lo siguiente. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. Este primer mensaje ya contiene un tinte fatalista y amenazante. El segundo mensaje de estas entidades, dado el 18 de junio de 1965, fue el siguiente. Me da mucha pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para vuestro bien. Como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdona. Yo, vuestra madre, por intercesión del Arcángel Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Como podéis ver,
Siempre son mensajes catastróficos, culpabilizándonos de todo y pidiendo sacrificios. Si son de sangre, mucho mejor para ellos. Siempre ponen como ejemplo el asesinato de Jesús. Entra dentro de la programación mental religiosa. El evento en Garabandal involucró a niñas. Siempre utilizan a niños o personas fácilmente manipulables. Las pequeñas entraron en trances que a veces duraron horas, a veces corrían hacia atrás en trance, a increíbles velocidades con las cabezas hacia atrás y los ojos mirando hacia el cielo. Ellas nunca tropezaron ni chocaron con nada, estaban siendo teledirigidas por estas entidades para hacer más creíble el engaño. Hay un dato muy interesante que pocas veces se ha comentado y que conecta totalmente con las entidades arconte. El investigador John Keel se percató de este hecho tan importante y en su libro UFOs, Operación Caballo de Troya, dijo lo siguiente: las niñas describieron haber visto un símbolo oculto. A la derecha de la Virgen, las niñas podían ver un cuadrado de fuego rojo enmarcando un triángulo con un ojo y alguna escritura. La carta estaba escrita en una vieja escritura oriental. No es casualidad que vieran el ojo que todo lo ve, son las entidades que gobiernan desde las dimensiones paralelas a esta, entidades controladoras, deidades a las cuales adoran los controladores y a las cuales les realizan los rituales. Es a quienes ellos llaman Dios. Y continúa Keel diciendo lo siguiente: no hay razón para pensar que las niñas de Garabandal hubieran visto o incluso sabido acerca del símbolo del ojo dentro de la pirámide como el que se encuentra en el sello de los Estados Unidos. Tampoco es remotamente posible que los niños o cualquiera de los ancianos de Garabandal haber sabido de la importancia que este símbolo juega en la situación de los contactados. De hecho, muy pocos ufólogos son conscientes de ello. Esos misteriosos hombres de negro que viajan alrededor del mundo en Cadillac sin licencia han sido vistos llevando este mismo símbolo en la solapa. También se han identificado directamente como pertenecientes a la nación del tercer ojo. Sería interesante preguntarse por qué algunas culturas de la antigüedad lo consideraban maligno. Estas culturas, civilizaciones avanzadas, sabían perfectamente a quién simboliza este símbolo, este sigilo. Estas civilizaciones fueron exterminadas por los colaboradores de los arcontes. Los malignos siguen usando el mismo símbolo para identificar a las deidades a las cuales adoran y ofrecen rituales. Nosotros sabemos que la respuesta es porque efectivamente simboliza a unas deidades y efectivamente son malignas y son las actuales gobernantes de este planeta, como ellos lo llaman, el príncipe de este planeta. Contrariamente a toda la atención dirigida hacia la Virgen María en el catolicismo, las referencias a la Madre de Jesús son en realidad bastante escasas en la Biblia, e incluso no se le trata como divinidad. Sin embargo, sí se menciona la adoración pagana a cierta reina del cielo. Esta entidad, como he dicho antes, es Istar, Isis. También se nos habla de una mujer en el Apocalipsis que se sienta sobre una bestia y la controla. Esto es lo que se oculta realmente detrás de tales fenómenos paranormales. Tanto Fátima como San Sebastián de Garabandal, Santander, están ubicadas donde pasan importantes venas telúricas que sabemos que usan estas entidades interdimensionales para entrar y salir de esta dimensión física. Donde cruzan estas líneas construyen santuarios para alimentarse. Son portales que utilizan para conectar con ciertas deidades arconte para recibir directamente dicho alimento energético procedente del fervor religioso. Ellos tienen la tecnología necesaria para provocar el amor y fervor y así mantener hipnotizados a las víctimas para que no falten a las concentraciones de donación de alimento energético a las deidades arconte. Estas apariciones están ocurriendo por todo el planeta con la intención de crear una red de santuarios, alimento de las deidades que dominan la granja prisión.